Jorge Jauregui, especialista en temas electorales. Jorge, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un placer, Carlos, encantado. Muchísimas gracias, Jorge. A ver, se habla de adelanto de elecciones. En líneas generales, eso es factible, adelantar elecciones, ¿verdad? Bueno, se requiere una reforma constitucional porque el mandato constitucional de las autoridades en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo es de 5 años, ¿no? Y bueno, el presidente Castillo, que fue elegido en 2021, y este Parlamento, están con un mandato aún vigente. Claro, Castillo ha sido vacado, su mandato ha sido interrumpido, pero digamos que los mandatos estaban vigentes, ¿no? Entonces, para adelantar las elecciones se requiere una reforma constitucional que apruebe una, disposición transitoria que excepcionalmente para este periodo de mandato autorice un adelanto de elecciones, ¿no? Entonces se requiere un acuerdo político en principio, ¿no? Correcto. Ahora, ciertamente este adelanto de elecciones, si hacemos cálculos de tiempo, requeriría una primera votación calificada que tendría que hacerse en esta legislatura, que estamos a unos tal vez 10 días, ¿no? O más de poder concluir, y por lo tanto podría en esta legislatura tranquilamente debatirse ese tema, ¿no? No nos olvidemos que ya existe un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución que está para someter a votación en el Pleno justamente para adelanto de elecciones, ¿no? Esa primera votación debería ratificarse en la siguiente legislatura. Como hay una disposición del Tribunal Constitucional que establece que no se puede hacer reformas constitucionales con legislaturas extraordinarias, habría que esperar a la legislatura ordinaria que empiece el 1 de marzo. Entonces, si esto se prioriza, pero claro, estamos hablando de que haya voluntad política para agendar el tema y votar. Tranquilamente, a mediados de marzo se podría tener una segunda votación que ratifique, ¿no? Que confirme la reforma constitucional, con lo cual a fines de marzo ya se podría convocar a unas elecciones. Lo que dice la norma, la Ley Orgánica de Elecciones, es que entre la fecha de convocatoria del proceso electoral y la jornada electoral en unas elecciones regulares, ordinarias, en unas elecciones generales, debe haber no menos de 270 días, plazo de 270 días, ¿no? Entonces, esto más o menos son 9 meses, lo que quiere decir que tendríamos unas elecciones como para fines de, tal vez noviembre, diciembre, no calculo, el próximo año. Ahora, esto es en un marco legal, pero lo cierto es que hoy estamos en un clima absolutamente desbordado. Ahora, si nosotros revisamos, hasta, anteriormente, ¿no? Hace, unos años, las elecciones generales se hacían entre 4 y 5 meses. En ese tiempo, ¿no? Y los organismos electorales hacían elecciones generales entre 4 y 5 meses. Consecuentemente, creo que podríamos considerar también que si la crispación social continúa, debiera pensarse en un periodo más corto para hacer elecciones, ¿no? Eventualmente pensar en una convocatoria de elecciones, ¿no? En autorizar, un adelanto de elecciones que además autoriza a los organismos electorales a establecer un programa electoral, un periodo de 4 o 5 meses. Pero esto ya se hizo para las elecciones generales, ¿no? Del 2021, se autorizó a los organismos electorales a establecer el programa electoral. Pero mira cómo terminamos, ¿no? O sea, ese es el riesgo de apretar un cronograma electoral, ¿no? Porque si vamos a elecciones en tan corto tiempo, vamos a ir con las mismas reglas de juego, es más, con muchas de las reglas de juego que ya se patearon y se perdieron en el camino. Sí, no estoy seguro, porque la verdad es que las últimas reformas que hemos hecho han sido reformas para modificarlo todo y que las cosas continúen funcionando más o menos igual, ¿no? Porque el problema que tenemos es un problema estructural del diseño del régimen. O sea, la verdad de las cosas es que el presidencialismo parlamentarizado peruano es ingobernable, y ahí hay un tema. Pero claro, hacer una reforma de esa envergadura requiere un parlamento con un mandato legítimo de unos 5 años, porque requiere una discusión amplia, que no puede ser solamente una discusión ilustrada. Yo creo que debe abrirse el espacio e informar a los ciudadanos, a la ciudadanía, a estas personas que están protestando, que de repente se sienten excluidos, ¿no? De modo razonable, ¿no? El Perú es un país injusto, ¿no? Socialmente, económicamente. Entonces, yo creo que la verdad de las cosas es que estamos rebasados en el orden institucional, ¿no? Y finalmente
va a requerir tomar medidas, digamos, que puedan dar respuesta a la conflictividad en la que estamos. Tengo esa sensación en este momento. En todo caso, si es que apretamos el cronograma electoral, ¿tú crees que para junio del 2023 o julio tengamos nuevamente que ir a las urnas? ¿O cuándo sería, si ya la situación amerita acelerar porque ya no podemos parar toda esta conflictividad? A ver, si nosotros nos ponemos a reparar en el orden institucional, podríamos empezar a analizar que la vacancia del señor Castillo, ¿no? Y, en fin, las mociones de vacancia, el intento de disolución por parte del señor Castillo del Parlamento, todo eso es inconstitucional. Entonces, estamos en un momento en el cual hemos roto las barreras del orden institucional. Y en realidad esta barrera, Carlos, se rompe en el 2016 con una mayoría abrumadora, construida artificialmente en el 2016, que llevó en contra un gobierno constitucional como fue el del señor Kuczynski, con el cual no tenían, esa mayoría parlamentaria que era del Partido Popular, no tenían una diferencia ideológica sustantiva, era una búsqueda de capturar el poder. A partir de ahí se rompe el sistema de representación peruano, lo que tenemos es ahora un sistema absolutamente quebrado. Entonces, yo pienso que si pensamos desde el punto de vista técnico, los organismos electorales han estado en capacidad, por lo menos hasta antes del 2016, ¿no?, de hacer elecciones entre 150 y 180 días de plazo, ¿no?, en ese rango, o sea, entre 4 y 5 meses. Quiere decir que, a la pregunta, si acaso se ratifica el adelanto de elecciones, la reforma constitucional que habilitaría el adelanto de elecciones digamos, hacia marzo de este año, del próximo año 2023, la pregunta si podrían hacer los organismos electorales elecciones en 5 meses, la respuesta a mi juicio sí, porque ya se ha hecho de esa manera antes. Las elecciones regionales y municipales ya se ha, digamos, visto cómo se han acotado plazos, se han acotado actos electorales, ¿no? Se le ha dado, esto es posible. Ahora, depende de voluntad política. Ahora, el riesgo es que este Parlamento, que tiene el pico histórico, la mayor debilidad, digamos, de la legitimidad política que hemos tenido, el señor Castillo ha hecho un muy mal gobierno y se ha ido con alrededor del 30% de respaldo ciudadano. El Parlamento tiene menos, está mucho peor parado, 6%. Verdaderamente es un desastre. Entonces, pensar ese mismo Parlamento que esté en 6% de respaldo ciudadano fue el mismo que durante las elecciones regionales y municipales pretendió alterar el panorama electoral, pero requiere unos consensos que es, a mi juicio, no es posible pensar que este Parlamento, cuya única agenda ha sido la vacancia del señor Castillo, y esto ha producido un hartazgo en la ciudadanía, en un escenario de pandemia, en un escenario de crisis mundial, ¿no? La única agenda ha sido esa. Y entonces, yo creo que va a ser muy difícil pensar que en ese Parlamento se van a lograr los consensos que permitan, por ejemplo, una reforma sustantiva, ¿no? Entonces, más aún considerando que el precedente que tenemos en las últimas elecciones regionales y municipales fue una abierta injerencia del Parlamento modificando el programa electoral. Repito, con la protesta de los organismos electorales que cuestionaron pues, el hecho de que se esté afectando las reglas de juego, ¿no? Una elección, para ser una elección democrática, tiene que ser una elección libre, competitiva, pero además con reglas de juego establecidas que no se modifican. Entonces yo creo que ahí hay un problema de fondo en la calidad democrática, ¿no?, de los actores políticos, ¿no? Entonces hay este problema que digamos, no se dan las condiciones en el Parlamento actual para generar un espacio de discusión abierto y que tiene que ser además, no puede ser rápido, requiere una discusión, ¿no?, que expliquen a los ciudadanos qué es lo que se va a hacer. Si acaso se va a hacer una reforma para establecer la bicameralidad, ¿no? Si se va a hacer una reforma del sistema electoral, es decir, de las reglas de juego electorales para elegir a los parlamentarios. Si acaso, en fin, se va a modificar el número de escaños parlamentarios, todos esos aspectos son muy relevantes, son muy importantes, ¿no? De hecho, podrían dar solución a los problemas de escasa gobernabilidad que tenemos en el país. Migrar a un sistema presidencialismo equilibrado, por ejemplo. Ahora tenemos un presidencialismo parlamentarizado que le da un superpoder a unas bancadas que son escasamente legítimas en cuanto a votación, o sea, muy pocos votos. Exacto. Y entonces, esto genera una dinámica de sistema bloqueado, pero claro, esa discusión no se va a poder hacer en un escenario de un país crispado, un país en el cual se ha dado un quiebre institucional, ciertamente.
Hubo un intento de disolución por parte del expresidente Castillo, pero con unos procedimientos absolutamente arbitrarios por parte del Parlamento, que ahora, sistemáticamente se vienen dando. Pero ahora... Yo creo que la situación es excepcional, ¿no? Sí, Jorge, sin embargo ahora la situación se complica más, porque no solamente se está pidiendo adelanto de elecciones para el 2023, sino se está diciendo adelanto de elecciones y asamblea constituyente. O sea, van siempre poniendo algo más en la agenda. Ya hablar de asamblea constituyente, ahí el panorama es más sombrío, diría. Sí, yo creo que definitivamente una asamblea constituyente es un paso posterior a primero haber logrado un consenso respecto a qué se quiere modificar. O sea, la idea de que tenemos que hacer una reforma constitucional, porque las reglas constitucionales del 93, la Constitución del 93, fueron unas reglas concebidas para afiatar una tiranía que terminó siendo una tiranía bastante corrupta, la de los 90, ¿no? Unos récords de corrupción, un sistema totalmente captado por una mafia, como fue la del señor Fujimori del Montesino, y creo que la Constitución del 93 fue funcional a eso. Pero claro, una cosa es cuestionar algunos aspectos de la Constitución del 93, como puede ser el sistema electoral, el sistema de representación. Cuando digo sistema electoral me refiero a las reglas electorales para elegir parlamentarios, no a los organismos electorales que a mi juicio funcionan bastante bien, exactamente en el marco constitucional, legal, organismos democráticos además. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir que tenemos un consenso respecto a qué vamos a modificar. Yo creo que en esa situación no estamos. El Perú tiene que pasar todavía por un proceso de formación de un consenso respecto a qué se va a modificar. Si queremos un nuevo sistema de representación política, pues entonces generar un consenso respecto a si va a ser unicameral, bicameral, si acaso se va a requerir incrementar el número de escaños, si acaso si son 2 cámaras, entonces qué sistemas electorales se van a aplicar para elegir a las cámaras. Eso no puede hacerse en un periodo corto y con actores tan deslegitimados como las actuales bancadas, ¿no? No todos, pero bueno, gran parte de estos, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos en esa situación. Yo creo que lo que necesitamos es ir a unas elecciones para poder reconfigurar el sistema de representación y a partir de ahí, con un mayor activismo ciudadano, que es indispensable en una democracia liberal, representativa, la participación de los ciudadanos es fundamental, un activismo ciudadano que esté presente en el proceso de discusión. Yo creo que esta idea de que tienen que venir unos iluminados a decir cómo es que se tiene que hacer la reforma es algo que no es consistente con la lógica democrática, ¿no? El caso interesante de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos, un documento interesante, que es un referente, con muchos defectos también, pero un gran referente de democracia, ¿no? La Constitución estadounidense, pues es que no es que se fue una asamblea constituyente, digamos, inmediatamente, sino que hubo un trabajo de generar consenso ciudadano. El texto famoso de Alexander Hamilton, James Madison, el federalista, es eso, es un esfuerzo por poder explicar por qué era conveniente determinadas instituciones. Y esa fase creo que todavía no se va en el Perú, ¿no? Y en toda su historia, cambiar, ¿no? Efectivamente, y en toda su historia tienen una. Nosotros tenemos 12, creo, si no me equivoco. 12 sí, tenemos varias, pero en realidad es una sola constitución con varias enmiendas, también eso hay que señalar. Ah, claro, con varias modificaciones, ¿no? Obviamente con varios aspectos que debieran modificarse urgentemente, ¿no? Claro. Un poco que ahí es interesante ver que los grandes referentes de democracia ciertamente son los modelos europeos, particularmente los escandinavos, ¿no? Ese ideal de democracia y sociedad libre, pero también de sociedad justa y cooperativa, ¿no? Es el mundo escandinavo, es Alemania. Y son sistemas que se han ido actualizando, porque no podemos pensar en un sistema pues, del siglo XVIII que pueda funcionar respondiendo a los problemas del siglo XXI. Es una falencia, pero vamos, que igual es el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos es importantísimo para entender el espíritu de una democracia representativa y tal. Y claro, cuando esto se aprobó, fue luego de una discusión amplia a nivel de la sociedad civil. No habían partidos políticos, no había mecanismo de intermediación, eran ciudadanos. En el espacio público, un poco es la gran tradición participativa de los Estados Unidos, pues discutían, utilizaban el periódico para publicar sus artículos, con un seudónimo además, el seudónimo de Publio, ¿no? Y iban explicando por qué era conveniente el sistema de contrapesos constitucionales. Es interesante que el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, que estamos tomando como referente en esta conversación, se remite a un principio fundamental del gobierno representativo, el principio de remisión al pueblo.
Es decir, en último caso, si hay un problema en el que no se logra capturar a unas facciones que capturan el poder y imponen sus intereses, vamos a un referéndum. Es interesante, ¿no? Podríamos pensar eso para nuestra realidad. Pero claro, ir a un referéndum para aprobar una nueva constitución, una discusión de ese tipo, requiere un trabajo previo de organización de una ciudadanía que discute y se pone de acuerdo. De tal manera que los representantes sean ejecutores de la ciudadanía, que salga de la ciudadanía, ¿no? Claro, que salga de la ciudadanía esa iniciativa y no que se le imponga de arriba, ¿no? Jorge, siempre es un gusto tenerte. Para última interrogante, y justamente hablábamos de democracia. Primero, ¿aguantará nuestro país hasta el próximo año, al 2023, marzo, mayo, junio, julio, para convocar a nuevas elecciones y que éstas se realicen? ¿Tú crees que aguantaremos de acuerdo a lo que estamos mirando en estos momentos? Y quiero también terminar con esta idea de democracia, ¿no? Que es este sistema político, ¿no? Con sus imperfecciones, pero es el que nos garantiza libertades, derechos. Bueno, yo creo que no hay forma de cuestionar la idea de que el mejor régimen que hemos logrado encontrar en el mundo occidental es el régimen democrático. Pero ciertamente, como nos referimos al régimen democrático, no nos referimos a un régimen oligárquico que elige cada 5 años representantes, sino un régimen que, como lo escribía justo un filósofo estadounidense, ¿no?, John Rawls, es el régimen de la sociedad justa, ¿no? Es el régimen de la justicia social, y eso es el régimen democrático, un régimen inclusivo que escucha a todas las partes, que le da voz a los ciudadanos. Este régimen es el mejor, ciertamente. Ahora, es un gran desafío en una lógica como la que vimos, que está centrada en los mercados, que está centrada en el consumo, ciertamente es un gran desafío. Pero entonces, creo yo que sobre esa base es una imprudencia pensar que podríamos convocar elecciones para el 2024. Yo creo que el desgaste que viene, no del 2021, sino del 2016, el quiebre completo de nuestro sistema de representación generado por los sectores más conservadores del país, ¿sí?, en el que lamentablemente la forma como a veces se ha informado, más bien se ha desinformado sistemáticamente, ha contribuido a esas situaciones de desconfianza, ¿no? Yo creo que estamos tocando fondo. Entonces, cuando están vidas de por medio, sobre todo las vidas de los más débiles, de los más pobres, que no están pagando las consecuencias de este quiebre institucional, yo creo que es importante invocar a la responsabilidad de las personas que son depositarios del poder público a dar una solución pronta para reconfigurar el sistema de representación y a partir de ahí ponernos de acuerdo como sociedad civilizada, democrática, que buscamos estar. Yo creo que sería esa posición, estimado Carlos. Jorge, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y habernos dado luces, pues, de las